¿Estamos bien con el audio? Ahí vamos bien. Bueno, Ahí se escucha. bueno, lanzamos, arrancamos finalmente. Perfecto, vamos. Bueno, les pedimos perdón. Tuvimos una dificultad técnica, perdón. Esto es streaming, ustedes saben cómo es, así que arrancamos de vuelta. Muy buenas noches, amigos, a todos nuestros seguidores del Desvío y de Plataforma 14, por supuesto, canal de YouTube por el que estamos transmitiendo. Esto es el Desvío Stream, así lo supimos denominar. Finalmente, estamos haciendo caso a cuánto seguidor nos ha dicho de que teníamos que hacer un programa al respecto, luego de haber conducido el ciclo de Plataforma 14 Entrevista y luego de 20 años de estar en las redes. Así que esta noche, iniciando el programa, antes de contarte de qué se va a tratar, me acompaña mi amigo personal, Daniel Ron. Daniel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Luchito? Acá andamos, todo bien. Bueno, empezando este nuevo proyecto. Sí, este nuevo proyecto flamante se podría decir. Le cuento al productor, tengo un retorno, como que alguien está escuchando YouTube o algo, pero bueno, seguimos. Bueno, sí, Daniel, vos te sumaste justamente fines del año pasado, principios de este, te sumaste para hacer este proyecto, para seguir adelante este proyecto. Así que le vamos a contar un poco a la gente de qué se va a tratar este ciclo, de qué se va a tratar el Desvío Stream. ¿Te parece bien, Daniel? Sí, sí, me parece bien. Bueno, nada, la idea es mostrar una parte más disruptiva de lo que es el ferrocarril, hablar, bueno, hacer entrevistas, empezar a ver lo que es la ferroarqueología, que fue lo que se dedicó siempre al desvío, y ver más que nada la parte histórica ferroviaria, ¿no? Y bueno, Así también es, datos exactamente. técnicos, etcétera. Así es. Bueno, eso es más o menos lo que nos dedicamos siempre, sobre todo lo que es el historicismo, la investigación, la ferroarqueología, parte técnica, por supuesto, que esa es la parte que bien sabés en la que vos tenés el encargue. Pero Obvio. lo que le vamos a contar a la gente, sí, Dani, sí. Sí. ¿Qué me decías? Disculpa. No, que esa es tu parte, esa es la parte que vos tenés como encargue, la parte del tecnicismo es la parte de la cual vos te vas a encargar, le contamos a la gente. Pero en otro orden de cosas, también contarte a vos que estás del otro lado, que nosotros lo que estamos buscando es otra vuelta del riel. Sabemos que hay miles de programas y sitios afines que lo que tratan es material rodante, servicios y tal vez un poco de historia. Con lo cual te decimos que nosotros vamos a estar tratando de eso. Pero también nosotros venimos a darle una vuelta de rosca al riel, tratamos de ser más disruptivos. Y por ejemplo, justamente en este caso, en este puntual caso, abriendo este programa, nosotros lo que te traemos es otra proposición. Te traemos también la propuesta de historias que tienen que ver con el riel y que están ligadas con el riel, que es lo que vinimos hablando con Daniel todo este tiempo, y no solamente o únicamente lo que pueda llegar a ser el material rodante y los servicios. Así que bueno, Daniel, tenemos hoy para presentar justamente respecto a este tema tan disruptivo, tenemos un invitado de lujo. Sí, ahí tenemos, bueno, a Marcelo García, un historiador de Canal 26 y también, si no me equivoco, escritor, ¿no es cierto, Lucho? Vos me dirás más. Exactamente, lo tenemos a Marcelo García, que te cuento que estuvimos haciendo un ciclo de entrevistas. Con Marcelo García vamos a estar en 3 programas, en este y 2 más. Marcelo García es historiador o es historicista para mí. Él es investigador, escritor, periodista. Conduce por Canal 26 el ciclo 26 Historia, que es muy bueno Sí. y ha escrito libros y demás, pero bueno, eso te lo vamos a estar presentando en el compacto, en la entrevista, pero eso más o menos para que te des una idea de quién es y lo que te vamos a contar es de qué se trata esta entrevista en particular que vamos a hacer. Marcelo García, más que nada, es uno de los grandes investigadores e historicistas con la Alemania nazi, Daniel, Bien, sí, sí. y con la conexión nazi en la Argentina. Ah, sí, todo lo que se sabe, bueno, por lo menos siempre se sospechó, se supo de
de la fuga de los nazis acá en la Argentina, ¿no? O sea, todas las investigaciones que hubo. Exact- Exactamente. Entonces, respecto a eso, nosotros por eso lo hemos traído, hemos consultado, bueno, entenderán que es un hombre de medios. La entrevista va grabada porque los tiempos en los medios tradicionales son bastante más tiranos, eso se sabe. Y la pregunta, porque la pregunta para Marcelo García fue, ¿Hitler en la Argentina? Y la relación de Hitler con el ferrocarril. Claro. Como los vínculos que hubo, Entonces, claro, los vínculos que hubo y que tuvo un gran vínculo con el ferrocarril porque gran vez acá en la Argentina, Adolf Hitler se asienta aquí en el país. Ahora, para rematar esto o para cerrarlo y darle lugar a Marcelo García, al gran Marcelo García, ¿qué te cuento, Daniel? Y qué le cuento a la gente también. Que para hablar de esto, Marcelo lo que hace es toda una retrospectiva, se va bien hacia atrás, no queda en 1945 cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, porque él empieza a hablar de los vínculos de Argentina con Alemania desde antaño y comienza a hilvanar todo desde mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, llegando hasta 1945 para que la gente comprenda el contexto en por qué y cómo Hitler acá en la Argentina y cómo más adelante, porque tengan paciencia y esperen, pero el tema es realmente apasionante, Hitler termina utilizando el ferrocarril aquí en la Argentina, en la zona de la Patagonia. Por eso el ciclo es de 3 partes. En principio no vamos a estar tocando el tema justamente ferroviario per se, pero sí va a estar haciendo mucha historia para estar desembocando en esa parte. obvio, obvio, tal Así que cual. bueno. Bueno, nadie que ir spoileando más, entonces habría que pasar a la entrevista. No, bueno, no esperemos más y bueno, lo que estuvo esperando toda la gente a través de la semana. Daniel, largamos eso. Bueno, tenemos la entrevista con Marcelo García, escritor, historicista, investigador, conductor y periodista, pero no te voy a contar más, que te lo voy a estar contando en la entrevista. Así que bueno, Daniel, vamos con eso para adelante. Vamos a ver eso para adelante. Vamos. Vale. Nos encontramos con Marcelo García, él es escritor, a título personal lo voy a decir, para mí es un periodista de investigación, historicista. Él es hoy editor web, editor de medios de Canal 26. Tiene un ciclo que se llama 26 historias, que lo ve mucha gente. Y bueno, cabe destacar que tal vez sea el periodista a modo de investigación que más se destacó en el área de la investigación sobre los nazis en la Argentina. Es un hombre de medios, es un hombre de tinta, también hay que decirlo, su área también es la escritura de investigación. Eh, un hombre al que yo admiro mucho, tengo que decirlo, un hombre al que yo sigo hace mucho por una cuestión de que este tema me apasiona y él escribió, entre varios de sus trabajos, escribió La gente nazi, Eva Perón y el tesoro de Hitler en el año 2017. Y también escribió Perón y la raza argentina, año 2019, y es un gran trabajo de investigación. Sabemos que se está dedicando a escribir otras cosas, pero eso vamos a dejar que lo hable él. Por supuesto, vamos a estar hablando de nazis en la Argentina, qué mejor que él, y la conexión que ha tenido, por supuesto, lo que va a hablar él, que no lo voy a spoilear, con el ferrocarril. Marcelo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Un placer tenerte. Te saludo ¿Qué muy tal? Buenas noches. cálidamente. Hola Lucho, buenas noches. Un placer para mí, agradecidísimo por la invitación, por tenerme en cuenta y obviamente por lo que dijiste, por tus palabras que bueno, en algún punto fueron un poco exageradas, pero siempre vienen bien. Escuchar que, bueno, por lo menos lo que uno propone, plantea, presenta, llega a buen puerto, ¿no? Bueno, Así que bueno, muy contento de estar acá. igualmente, estamos muy contentos de tenerte. Bueno, lo exagerado, vamos a decir, fue a título personal, así que, ¿no? Bueno, Marcelo, Y te agradezco, obviamente.
No, por favor. Siempre están buenas las caricias, están buenas. Bueno, Marcelo, empezar con todo lo que tenés y con todo este tema, habiéndote visto, habiéndote leído, es más que un abanico, es un gran laberinto. Así que entre No, todo lo esa que es tenés, la palabra. es un gran laberinto, porque vamos a entrar a un lado, no vamos a poder salir, vamos a ir al otro, y vos sos un hombre que tiene mucho material y tiene muchos factos. Lo bueno es que vos siempre tu material lo certificás con facto, lo acompañas con documento. Entonces lo que yo te sugiero es, arranquemos con lo que a la gente realmente tanta intriga le causa, que es Hitler en la Argentina. La posibilidad del Hitler en la Argentina. Mirá, bien decís vos, y yo, a fuerza de ser repetido, sí, también siempre sostengo lo mismo, hace mucho tiempo, hace muchos años, la documentación es fundamental, ¿sí? Por lo menos en la vertiente que yo, el modo en el que yo pretendo presentar la información, ¿sí? Lo más aséptica posible, lo más ecuánime posible, lo más equilibrada posible. A veces cuesta según los temas, y estos temas obviamente son ríspidos, son ásperos, son incómodos para quien escribe muchas veces y obviamente para el que recibe el material del otro lado, que obviamente cuando llega, sea un libro, sea un informe, sea un programa de televisión, sea una nota web, siempre se termina transformando en otra cosa, ¿no? Cuando uno presenta algo, lo entrega, ya pasa a ser otra cosa cuando lo recibe la gente. Y cuando digo un tema áspero, un tema complejo y molesto a veces, también para quien escribe, ¿no? A mí me ha sucedido, me sucede muchas veces el dar con información, el dar con datos, encontrar documentos, pruebas que incomodan, ¿no? Que yo siempre digo, que también es una frase que yo acuñé y que es la investigación histórica tiene que incomodar. Tiene que incomodar. Totalmente. Porque es el principal objetivo. Incomodar no en cuanto a una molestia personal con alguien, sino de que a uno le motive otro movimiento más, ¿no? Para mí, digamos, en el proceso de investigación, de escritura, fue con los libros, puede ser con los informes, puede ser con el programa, repito, lo más valioso para mí es la duda, ¿sí? Las certezas te dejan quieto, ¿sí? La duda buscar un poco más, descartar, y así creo yo que se llega al mejor resultado, ¿no? De hecho, bueno, es lo que pretendo con cada una de las cosas que presento. Sí, claro, es el hecho también de tener en la cabeza, cuando tenés la duda, el hecho de desechar y aprovechar ideas en fracción de minutos. Digo, cuando suponte Cuando uno escribe, encontraste, sí. cuando vos encontraste un argumento que no tiene su facto, no tiene su hecho fáctico, su dato empírico, pero entendés que es fuerte, bueno, entiendo que como escritor ahí aprovechás y desechás ideas en fracción de minutos, ¿verdad? Sí, sí, desde ya, obviamente. Y, a ver, yendo un poco más directo al tema que vos me estás preguntando, ¿no? De Adolf Hitler en la Argentina, eh, es muy, tal vez para alguien es muy fácil tirar data que sea impactante, que genere un shock, que busque el amarillismo histórico, digámoslo de algún modo. Eh, pero no, en mi caso no, y obviamente que hay muchísimo material que se tiene que descartar. De hecho, a ver, cuando uno consulta, yo tengo literal miles y miles de páginas desclasificadas de un montón de temas. La mayoría relacionadas al nazismo, no solamente en la Argentina, sino en otras partes del mundo, a personajes relacionados, a negocios que tienen que ver con la historia de los nazis, la Argentina, la región, Sudamérica, en fin. Hay mucha información y hay mucho material desclasificado que
incluso no sirve, no aporta o no aporta nada o te hace desviar del tema, ¿no? Pensá que yo que trabajo mucho con documentos desclasificados, pueden ser de la inteligencia norteamericana, británica, soviética, material generado en la Argentina, en los países limítrofes, en los tiempos bastante ríspidos, ¿sí? Los años 30, 40 para la Argentina, la relación del nazismo y el país fue muy estrecha y muy picante, ¿sí? Y yo te diría, muy sencillo descartar material que no sirve. Es muy sencillo. Claro. Lo más complejo, obviamente, es llegar a la conclusión final con una documentación de lo que sí vale, ¿no? De lo que sí vale la pena, de lo que sí puede aportar a la historia, como yo también suelo decir, yo no soy un revisionista, ni mucho menos, no pretendo serlo, no pretendo dar vuelta la historia, sino completarla, ¿sí? Me parece que es fundamental, ¿sí? Lo que no se contó, ¿sí? De determinados personajes, de determinados hechos, de determinadas circunstancias, bueno, completarla, ir completándola. De eso se trata básicamente lo que yo investigo y después pongo a disposición de quien quiera recibirlo, ¿no? Bueno, el lado B, digamos. Me El lado B, quedé. el lado B. El lado B. La Me oculta del libro, quedé, bueno, eso. antes de arrancar, me quedé algo Sí. que es un adicional porque me resulta muy importante, porque fuera del aire hablamos de, bueno, la relación de Perón, que claramente es fuerte y te diría que todos la Sí. saben con el nazismo, y algo que hablábamos de, bueno, sí, claro, causa desencuentros, porque muchos creen que uno es un detractor de Perón y no, vos sos un No. investigador que lo que aporta son datos, es, no, mirá, esto pasó, es independientemente de lo que yo piense ideológicamente hablando. Y eso Total, es importante, ¿no? totalmente. Es Y eso es lo que totalmente me guía a mí, por lo menos. claro. Ahora, si tenés la rispidez, Marcelo me lo dijo fuera del aire, de que no, vos sos pro peronista o antiperonista, si te pasa eso, lo que vos dijiste, perfecto, generaste la Es lo duda. mejor. Es importantísimo, es lo mejor que hay. Es lo mejor, tal cual. Y lo mismo, bueno, a ver, vuelvo a tu planteo inicial, ¿no? Lo mismo con el tema de Hitler, ¿no? No escapa a las generalidades de la ley. Sabemos que durante más de 80 años, por lo menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entero se rige por esa historia oficialmente aceptada, sobre todo la escrita por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Y claro. aclaro acá, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, porque esto es algo que siempre remarco, en el campo de batalla. En el campo de batalla. Porque esto será un tema aparte, creo que los nazis no terminaron perdiendo, en definitiva, tanto. Sí, de vuelta en lo que hace a lo bélico, pero en otras cuestiones económicas, financieras, industriales. Sabemos lo que pasó después de la guerra. Pero puntualmente, vuelvo a lo que refiere a Hitler, y si vamos a los documentos, lo pongo blanco sobre negro. No hay documento, no hay un testimonio, no hay una manera de atestiguar físicamente la muerte de Hitler en el búnker de Berlín cuando ingresan los soviéticos y termina la guerra para la Alemania nazi. No hubo nunca un cadáver, no hubo ni hay una tumba, si bien en este mismo momento en Sudamérica, en un país de Sudamérica, se está presionando al gobierno y a la justicia para que en un lugar, si querés después lo tocamos, pero es otro tema, se pueda acceder a la apertura de un lugar que está identificado como que cubre la cripta mortuaria de Hitler, pero eso es otro tema. Hablo de Paraguay. Sí. Lo concreto es que hay mucha más documentación, de hecho hay documentación, no más, sino hay documentación que sí habla de la supervivencia de Hitler después de la Segunda Guerra Mundial. Y ¿Vos sabés? para empezar, eso ya es fundamental, ¿sí? Sí. Cero prueba,
cero prueba Como del lado de dicen, como dicen los abogados penalistas en un debate oral y público, ¿no? ¿Hay un delito? Sí, expresado. ¿Hay un dato fáctico, un hecho empírico, hay una prueba? Sí, no existe delito. Esto es exactamente lo mismo. Exacto, Yo lo que te quería exactamente igual. preguntar, mientras, ya para que te sigas explayando, en base a lo que estás diciendo, ¿no? De que no hay un dato fáctico, no hay un hecho empírico, fue todo especulativo. Eh, Vos ya vas a contar, porque esto lo vas a contar vos, por supuesto, ya vas a contar la especulación del cráneo, ¿no? Lo de Stalin, bueno. Pero yo quería decir, viste que te habrás enterado que tiene, en el mundo periodístico tiene mucho olor a mentira, que en el año, creo que 2017, se le hace un análisis al puente, digamos, a la mandíbula de lo que quedó del cráneo de Hitler, y dicen que por unos documentos molares que habían dado con familiares, con él, del dentista de él, certificaron que era de él, que listo, que esta es la historia oficial, pum, pasaron al archivo, nunca más. Es como, de esto no se habla. Sí. ¿Sabes por qué te lo digo más allá de eso? Porque Mirá, lo mismo hicieron con Bormann. sí, Sí, lo encontramos, ¿dónde? Dudoso sí, donde te dicen que lo encontraron. Y fue, listo, no se habla más. ¿Cuánto tiempo estuvo sí. desaparecido Bormann? Bueno, de Bormann ahí se habló de la muerte de él en 1945 en Berlín, tratando de escapar. Y si, mira, lo más directo, lo más cercano, lo más a mano que uno pueda tener, eh, si vos vas al Archivo General de la Nación, acá en Buenos Aires, vas a toparte y los vas a poder tener en tu propia mano. Yo, de hecho, así los tuve, los fotografié directamente de los originales, los documentos de la División de Informaciones, la División de Asuntos Extranjeros, dependiente en ese momento del Ministerio del Interior, son divisiones que ya no existen más a nivel oficial, pero que eran las que se encargaban de la búsqueda, de las pesquisas para dar, en este caso con nazis fugitivos, y hasta mediados de los años 70 hay documentos sobre Bormann en Acá en la Argentina. Argentina. En la Argentina. En la Argentina, ¿sí? Impresionante, bueno. Están los pedidos oficiales de la República Federal de Alemania a principios de la década de los años 70 a la República Argentina, Cancillería, pidiendo a Interpol, enviando desde Alemania el registro original de las huellas dactilares de Bormann, en fin, ahí de vuelta lo mismo. A las pruebas me remito, ¿sí? Por supuesto. Centenares y centenares y centenares de páginas de Hitler, en este caso de Bormann. Lo mismo sucede con Mengele. Bueno, Mengele ya quedó mucho más expuesto después, y así con tantos otros, ¿no? Ay, Pero sobre todo que entiendo lo que decís, por eso lo centralizás en Bormann y en Hitler, porque sí fueron los dos personajes sobre los que se aseguró tajantemente que habían muerto en el final de la guerra en 1945 en Alemania. Lo que respecto de lo que vos decís de la mandíbula, yo no puedo, la verdad, emitir una opinión sobre eso, porque durante décadas también se había sostenido que el cráneo que exhibían en la Unión Soviética, entonces después en Rusia, pertenecía a Hitler con un orificio de bala en la cabeza. Después, muchos años después, se terminó demostrando, eso es lo más concreto, demostrando con estudios que pertenecían a una mujer, que no tenían nada que ver con Hitler. De vuelta, lo mismo que atañe a cada una de las cosas que yo trato de investigar y de presentar, y de hacerlo público y de compartirlo. Digamos, no tengo una opinión formada sobre el análisis de la mandíbula. Lo que sí, cuando pasan estas cosas, y creo que a cualquiera de nosotros nos sobran los motivos para hacerlo, dudo, nuevamente sale la palabra duda, porque, a ver, es fundamental entender que en el escape de nazis fugitivos en la posguerra, obviamente empezamos por Hitler y podemos terminar con segundas, terceras, cuartas líneas del nazismo, con colaboradores de
de otra, que pueden ser industriales, banqueros, en fin, de muchas personas, estuvieron directamente relacionados los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses. Entonces, sabiendo eso, lo primero que surge es una nueva duda sobre si esa investigación sobre, en este caso, los molares, una mandíbula con dientes, es efectivamente así. No digo ni una cosa ni otra. No tengo una opinión formada porque no tengo los elementos como para No, creerlo o descreerlo. y está muy bien, pero para mí, sigue en el plano de la duda. A mí, digamos, me genera más duda que certeza. Viste que a veces aparece una teoría y te genera más duda todavía. Porque esto pasó, salió en medios de aquellos años. Sí, Hoy sí, podés buscar lo he visto, lo sí. podés buscar en internet, pero bueno, vos sos sabido y más que yo, no hay nada que lo acompañe, digo. No. Es como Bueno, ir a a ver, sentarte al banquillo del volvemos al tema. acusado. ¿Cuál es tu prueba? No, mi relato. Ah, bueno, está bien. Totalmente. Totalmente. Mirá, lo hablábamos fuera antes de estar iniciando formalmente esta charla, lo hemos conversado en otros momentos que, digamos, los testimonios valen a veces, están buenos, completan, pero cuando tenés la documentación, ¿no? Cuando tenés el modo concreto de demostrar algo, ¿no? En este caso, vuelvo a tu pregunta, ¿no? Hitler en Argentina. Insisto, yo tengo en mi poder miles de páginas que son de la inteligencia de los Estados Unidos, que son de la inteligencia británica, sobre todo, que dan mucho más testimonio, incluso a veces con bastante lujo de detalles, sobre la supervivencia de Hitler, ¿sí? Yo, por ejemplo, he compartido con ustedes algunos documentos que a lo mejor pueden empezar a graficar bastante esto que decimos. Y lo realmente llamativo de esos documentos es el nivel de detalle que tiene a veces, las fechas en las que fueron confeccionados, los momentos históricos en los que se dieron los hechos que describen o de los que advierten. Y puntualmente, si hablamos de Hitler y la Argentina, los primeros documentos empiezan a surgir de diferentes fuentes en julio de 1945, ¿no? Pensá que hacía más de 2 meses que para Alemania nazi, porque la Segunda Guerra Mundial continuaba, sobre todo de los aliados contra el Imperio japonés, Claro. para Alemania nazi ya había terminado, ¿no? Ahí tenés también que eso no fue ni legendario, ni fue un rum rum, ni fue un chisme de la época, la llegada fundamentalmente de 2 submarinos alemanes, 2 U-boats, a la base naval de Mar del Plata, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Uno en el 10 de julio de 1945, el otro el 17 de agosto de ese mismo año, muy poco tiempo después, el U-530 primero, el U-977 después, que están mencionados incluso en documentos, sobre todo del FBI y de lo que en ese momento era la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, después dio paso a la CIA. Y ahí con mucha precisión se describen situaciones, se dan nombres, incluso que relacionan a gente de importancia en la Argentina de aquel momento, con la recepción de la llegada de los submarinos y sobre todo de Hitler. Hay un documento que es muy, muy, muy impactante para mí, que es como una llave para abrir estas puertas y meterse en ese laberinto del que vos hablabas, que es, si no recuerdo mal, 14 de julio de 1945,
que da detalles de la llegada del submarino con Hitler y Eva Braun, su esposa, a bordo. Ubica ese primer arribo de ese submarino en Puerto San Julián, esto es en Santa Cruz. Y lo más interesante de ese paper, de ese documento de la inteligencia estadounidense, es que ya nombra de entrada a una persona que era muy difícil de que en Washington se supiera, por ejemplo, del mayor Justo León Bengoa. ¿Sí? Y en ese documento se lo nombra puntualmente como el encargado de la recepción, del grupo de recepción de Hitler en Argentina. ¿Sí? Entonces, partiendo de ahí, después se da una serie larguísima de documentos. Yo algunos he compartido con ustedes. Sí. Hay muchos muy similares. Algunos son más vagos que otros. Algunos aportan un poco más de detalle. Y se da en concordancia con la generación de muchos documentos, también una larga seguilla que ustedes los tienen ahí a disposición para verlos, que fueron generados por la Armada Argentina, ¿no? Esto también es notorio porque hay mucha gente que a mí varias veces me han dicho, ¿cómo puede ser que había un aparato protector organizado, ¿sí? Una red para que llegaran los submarinos con nazis fugitivos o con bienes, ¿sí? Con divisas, con objetos de valor, no solamente trayendo gente importante, sino también trayendo y llevando, ¿sí? Fueron la llegada de U-Boats a la costa atlántica, sobre todo Argentina, tuvo mucho que ver con el sistema de lavado de dinero, ¿sí? De la Argentina, entre la Argentina y los nazis, que eso es otro tema que da para mucha tela para cortar. Digo esto porque no solamente se transportaban personas, ¿sí? con esos submarinos, pero muchos ponen en tela de juicio cómo puede ser que la Armada confeccionara, organizara operativos, ¿sí? Misiones para dar con esos submarinos, para tratar de detenerlos, como está plasmado en esos documentos. Y la respuesta es simple, digamos. La Armada fue tradicionalmente, de las Fuerzas Armadas, la mayor muy plegada a los aliados. Era pro-aliada la Armada. No era pro-eje como... Sí. No era pro-eje. Había muchos efectivos de la Armada Argentina que estaban al margen de esas maniobras. ¿Sí? Por eso esa confección de documentos que sacan a la luz los operativos que se realizaron sobre todo entre julio y agosto. Repito, las fechas son muy sugestivas. Eran submarinos de una nación que ya había perdido la guerra, que ya estaba rendida, que estaba siendo ya repartida y dividida entre los ganadores de la guerra, y sin embargo manadas de submarinos, manadas se le llamaba al grupo de U-Boats, de submarinos alemanes, de lobos grises, seguían surcando los mares de distintos lugares del mundo, pero principalmente hacia Sudamérica y sobre todo hacia la Argentina, ¿no? Las fechas son muy, muy sugestivas. Son muy sugestivas, totalmente. Y el mes es agosto, absolutamente. Y de los documentos de la Armada, por ejemplo, son muy interesantes, si ustedes después los pueden ver o mostrarlos para compartirlos. Hay uno en especial que también no recuerdo ahora la fecha, pero creo que es del 21 de julio de 1945, en donde toma el toro por las astas Héctor Bernengo Lima. Era uno de los pocos efectivos que, de un modo bastante solapado, era personaje central en la Armada, pero no era aliadófilo, ¿sí? Entonces, hay un documento, hay un paper de la Armada, un memo, que tiene una sola línea, son muy pocas palabras, firmado esto por Bernengo Lima, que dice levantar el patrullado marino. Punto. Eso es todo el documento. Fin. ¿Sí? No dice otra cosa, es una hoja enorme en blanco con el membrete de la Armada
del Ministerio de Marina, la firma y el sello de Bernango Lima, dice levantar patrullado de la costa marina. ¿Sí? Y este Había hombre que dejar entrar filonazi a los total, humanos. ¿no? Este hombre sí un No, filonazi total. era uno de los elementos de la Armada, digámoslo así. No me atrevo a decir un filonazi total, pero sí que no era aliadófilo. ¿Sí? No era aliadófilo. Te Había pregunto, sí, elementos en la Armada, incluso como también había en el ejército elementos que no eran pronazis. Claro. Hubo bastante jaleo con eso, sobre todo cuando surge el GO en el año 43, que toma el poder, cuyo objetivo, único objetivo, pese a todo lo declamado de barrer con la década infame, con los gobiernos ilegítimos, como si el del GO hubiese sido un gobierno legítimo, fue el de instaurar un Estado filonazi fascista de cara a lo que venía para adelante, para la guerra, porque recordemos que todavía en 1943 Alemania ganaba la guerra, ¿sí? Argentina o sea, se acá, peleaba. digamos, el GO apostaba a que el eje ganaba la guerra, sobre todo Alemania, por supuesto. No solamente que apostaba, sino que era un acuerdo que tenía el GO con el régimen de Hitler. De hecho, el GO tuvo emisarios que fueron a la Alemania nazi del Tercer Reich a entrevistarse con Hitler, a entrevistarse con Himmler, a entrevistarse con con von Ribbentrop, el ministro de Relaciones Exteriores. En fin, digamos, hubo una serie de operaciones. De hecho, hubo un personaje que fue detenido también antes de terminar una de sus misiones. Bueno, en fin, no era que era un gobierno que unilateralmente, un régimen tiránico, dictatorial, totalitario, ilegítimo, un golpe militar de esta logia que en ese momento se daba a conocer, no era un intento individual por separado, sino que era parte de un acuerdo para hacer de la Argentina un puerto seguro para los nazis. Casi un El cuarto otro, Reich me hablas, ¿eh? Casi, mira. No, sí. Y acá, si querés, hago una parte para después volver al tema de Hitler, si es que te interesa, pero hacer una aclaración. Hemos nombrado a los nazis, hemos nombrado a un régimen totalitario como el del GO. Hemos hablado así muy por el aire sobre el rol de Perón en esto. Algo que está muy hecho carne en la Argentina es Perón trajo a los nazis. Si yo quiero dar un poco vuelta esa historia y decir, los nazis trajeron a Perón. ¿Sí? Los nazis trajeron a Perón. Eso después es para desgranarlo por otro lado, si querés. No, pero lo sostengo y lo dejo acá para retomarlo más adelante, vale. Porque hay que ir mucho tiempo para atrás, no tanto en ese entonces, para entender cómo Perón se fue acercando al nazismo y cómo el nazismo advirtió que ese militar que iba en ascenso, y no solamente en ascenso, digo en rango militar, sino en conocimiento de lo que era fundamental para dominar a las masas. ¿Sí? En fin, una construcción. Sí, pero estás haciendo un desglose, como un paneo general, más atrás de por qué estamos hablando de Hitler en la Argentina, claramente. Exacto, es que tiene que ver con esto. Tirar todo esto, decir, sí, Hitler vino. Ah, bueno, buenísimo, porque sí, vi una foto, mirá, viste, y le pareció muy parecido al Berghoff y vino. No es así. No. A ver, se tiende a mucha gente tal vez, o porque no le interesa, o porque no sabe, porque no tiene acceso, o porque se lo enseñaron mal, se tiende a ver la historia como compartimientos estancos, ¿no? Como que las cosas pasan y son en ese momento y una generación espontánea y pasó y listo. No, hay que hurgar, hay que ir para atrás, hay que girar al revés las agujas del reloj para entender a veces cómo se fueron formando determinados personajes que después fueron fundamentales para otras cosas, ¿no? En este caso, la llegada de nazis a la Argentina. Entonces, permitime que te haga una pregunta dos preguntas tengo en realidad,
para ir para atrás, como para que la gente entienda, ¿no? El contexto, para ponerlos en autos de cómo Hitler termina en la Argentina. Y después sí, volvemos a Hitler en la Argentina, cómo es, te voy a preguntar, si me permitís, cómo es que escapa del búnker, ¿no? Cómo escapa de Alemania, de la Alemania devastada, que estaba por un lado tomada absolutamente por el Ejército Rojo y por el otro lado por los aliados occidentales. Así que bueno, te pregunto. Que además, perdón, que además es sí, muy, muy, muy sugestivo. Para mí no es sugestivo la palabra, pero bueno, extraño que los estadounidenses y los británicos hayan frenado su avance hacia Berlín y hayan dejado entrar solamente a los soviéticos, y esto se explica solamente con un plan, con un acuerdo al que habían llegado previamente Estados Unidos e Inglaterra para permitir el escape de Hitler. En definitiva, la Unión Soviética en ese momento histórico de la guerra era ya el enemigo de los aliados, ¿sí? La Unión Soviética, y había que dejar en flagrancia a los rusos como los responsables de haber permitido el escape de Hitler. claro. ¿Sí? También, esto decime si es cierto, esto es una pregunta que te hago a vos. Sí. Sabemos todas las barbaries del régimen soviético, Sí. que fue terrible porque fue sobre las barbaries del régimen nazi, ¿no? Fue terrible Sí. porque lo que pasó en Berlín, como los países que los soviéticos dijeron ir liberando, fue realmente cambiar un totalitarismo por otro. Creo Sí. que quien tiene dos dedos de frente, independientemente de la ideología, como hablamos, esto es fáctico, esto fue así. Lo que te Sí. pregunto, que a mí me llegó, no lo pude confirmar, me dicen lo siguiente. Alguien hoy fallecido que estuvo en la guerra. Alemán, que vivió acá, un soldado raso, no, nada del otro mundo, él vino más adelante, vino en el 62, conoció una Sí. Argentina allá, nada que ver, pues le pregunté, me dijo, no, me dijo, o sea, aparte me lo aclaró, me dijo, sí, claro que lo subo, me dijo, no te lo estoy negando, me dice, solo que yo no fui parte. Y él me contaba de esto, y yo lo que quería saber, porque como no tengo las pruebas, dice, mira, los aliados sabían que los soviéticos eran barbáricos y dejaron que entren con toda su barbarie también. Los aliados necesitaban que hagan la barbarie en Berlín. Dice, necesitaban esa mala prensa también. De ellos, dice, y mientras tanto, el escape. Y Mira, le pregunto por qué, y él me dice, porque venía la Guerra Fría. Me dice, había que dictar quién iba a ser el bueno y quién iba a ser el malo. mira, sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos se encontraron con una piedra en el zapato que se llamó George Patton. ¿Sí? El general George Patton terminó, arranco por el final, Sí. terminó sus días de repente, primero con un tremendo accidente que sufrió en la Alemania ya ocupada, con la Alemania nazi vencida, con un accidente a bordo de un jeep militar, termina internado y termina con veneno, muerto por veneno en el suero durante su internación. El problema era que Patton venía diciendo a los cuatro vientos, viva voz, a quien quisiera escucharlo, que había un plan de los norteamericanos con los nazis, que los norteamericanos, según sus propias palabras, habían equivocado al enemigo, por esto mismo que vos estás diciendo, que el enemigo siempre debió haber sido, y no estoy defendiendo al régimen nazi, con esto voy a decir, que se entienda bien, Sí, jamás por lo haría, supuesto. pero que según él, el enemigo debió haber sido la Unión Soviética y, de vuelta, textual de él, Estados Unidos se equivocó de enemigo. Obviamente Estados Unidos necesitaba callar eso, termina con el accidente, yo lo relaciono directamente con estas declaraciones permanentes y molestas para el poder estadounidense en ese momento. Pero lo cierto es que nosotros estamos hoy hablando acá tranquilamente, pero esa gente, esos tipos que cortaban el bacalao, lo mismo sigue sucediendo hoy en día. Los tipos que tienen el poder, que tienen la manija,
piensan 10, 20, 30, 40 años para adelante, ¿sí? Entonces, lo que en ese momento era necesario fue generar una bipolaridad, ¿sí? Que luego fue, obviamente, la característica principal de la llamada Guerra Fría, sobre todo apenas empezada la década de 1950, en la que era necesaria la construcción de otro enemigo, ¿sí? Era indispensable eso, y para eso estaba la Unión Soviética, y para eso había que dejarla ser en la Unión Soviética, ¿sí? Cuando uno habla de estas cuestiones, muchas veces me ha pasado, y es parte de esto, digamos, que lo traten de paranoico, de conspiranoico, en fin, ¿viste? De dibujar, redibujar cosas que no existen, ver No, bajo el agua. totalmente, incluso cuando yo citaba esto mismo, que te acabo de citar con duda, yo tenía más certeza que duda igual, pero como decís vos, yo no tenía el facto, ¿no? Tenía un testimonio oral. También lo que te pasa es, bueno, vos lo sabrás, a veces te vas contando esto de la Unión Soviética y hablabas de que cambiaba un régimen barbárico por otro y te dicen, te tratan de facho, porque no, claro, está yendo contra la izquierda. También pasa No, no, eso. sí, A no, mí, no, a mí me ha no. pasado, porque te dicen, como decías vos recién, como que te quieren poner en la posición a veces de que el nazi era mejor. No, no es así. No, por lo menos en mi caso no, y sé No, el que mío como lo estás tampoco. planteando tampoco, por eso, sé cómo lo estás planteando también. Pero sí pasa, bueno, es parte de esto, digamos. A ver, con cualquier tema, digamos, que uno presente la mayor cantidad de pruebas posibles, documentación, hechos, algo fáctico, siempre, o sea, hay un refrán que dice no hay peor ciego que el que no quiere ver, y sigue pasando, Y ¿no? Nos sí, sigue y pasa hoy en sí, día pasa. con la coyuntura, ¿sí? Con lo que vivimos diariamente, que el día de mañana va a ser historia y que muchos lo vamos a recordar como, mirá, pasaba tal cosa, y no pasa por ser pro o anti algo, ¿sí? Simplemente eso, en mi caso, y sé que tu ánimo es el mismo, digamos, se trata de completar la historia, ¿sí? Lisa y llanamente Absolutamente. completar la historia, digamos. Absolutamente. Bueno, ahora vamos a contar también esto, que no va en desmedro del otro, que no va en contra de alguien en especial, una ideología, no. Es No, completar la claro. No, pasa historia. que tenía ese testimonio, si preferís, yo te lo decía anécdota, pero creo que viene a llamarlo testimonio, ¿no? Es correcto. Sí, obvio. Y A dado lo que ver, me estabas contando, fíjate que encajó, porque ni planeado lo tenía, te soy honesto, si no te lo hubiese dicho antes, y salió, ¿viste? Digo, mirá. sí. De vuelta, mira, ese escenario tras bambalinas, digamos, esa cara oculta, ¿no? Que lo que no se veía, eh, de los hechos que se estaban cocinando. Cuando vos ves y trato de retomar de vuelta, trato de volver un poco a esto de, como decís al principio, Hitler en la Argentina. Bueno, cuando vos ves en detalle los documentos desclasificados de los norteamericanos, que fue creo que el grueso final en el año 98, 99, son así, un pilón de páginas, 700, 800 páginas Sí, una desclasificadas enciclopedia. en ese momento. Yo las tengo todas, todas, Mirá vos. una por una, y de esas páginas mínimo, la mitad son sobre Hitler y su Oh, escape, ¿sí? Ahora, al mismo tiempo, vos advertís al leer, si bien hay algunos documentos, algunos de los que compartí incluso con ustedes, eh, que todavía, pese a la desclasificación, siguen con algunos fragmentos vedados, digamos, que vienen pintados ujú. con marcador negro. Sí, Muy, hay algunos que todavía están así. muy del Igualmente FBI. vos lees y advertís, digamos, entendés perfectamente de qué va la cosa.
Y en la mayoría de los casos, no hay que ser un genio, no hay que ser un especialista, ni mucho menos. Claramente se advierte que en el caso de Hitler no se lo perseguía, se lo seguía, que es distinto. ¿Sí? Ahí va. No se lo Ahí perseguía, va. no se Ahí va. estaba buscando la detención de Hitler. Se lo tenía ubicado, que es distinto. Además, otra ¿Sí? cosa, que eran de las dos preguntas que te iba a hacer con respecto al tema ya para venir a Hitler en la Argentina. Sí. Perón en el 39, Sí. su viaje a Italia, cual luego Sí. en la biografía personal, ¿no? Él habló En muy sus bien de propias Benito memorias. en sus propias Sus propias memorias. Él memorias. habló maravillas de Él Benito Mussolini. Él habló era maravillas, admirador. admirador, Era dijo admirador. que vio como un semidios romano, que le temblaban las piernas. Bueno, mi pregunta es, entonces, esa visita ha tenido que ver, entonces, ¿para qué lado Argentina iba a ir? Mira, permitime ir un cachito más para atrás, Un poquito más si para querés. atrás, sí. Este pedacito más atrás te lo hago lo más resumido posible, ¿sí? Sí. Perón era muy joven en el año 1930. Vos que estás hablando del año 1939, que es efectivamente el momento en el que él va a la Italia fascista, y ahora vamos a hablar sobre eso. Pero en el año 1930, un joven teniente Perón, veinteañero, prácticamente recién salido del colegio militar, tuvo una primera participación muy activa y ya venía de lo que había sido la semana trágica de 1919, cuando se Gobierno de produjo Irigoyen. cuando se produjo una primera gran represión masiva de parte del ejército, sobre todo de las Fuerzas Armadas, contra inmigrantes, contra personas de ideas de izquierda, contra trabajadores, bueno, en fin. Perón ya había tenido una participación ahí como encargado de un arsenal militar que proveía de armas a las fuerzas represoras, ¿sí? a la gente que después terminó matando centenares de personas en las calles de Buenos Aires. ¿Sí? Pero después, en la década, cuando pasaron los años, lo cuento así muy salpicadito, porque es para ampliarlo, pero nos iríamos mucho de tema, digo lo de la Semana Trágica, para llegar al año 30, con el primer golpe militar que tiene lugar en la Argentina, ¿sí? Con José Félix Uriburu derrocando a Hipólito Yrigoyen, que fue un golpe fascista. ¿Sí? Fue un golpe fascista. Uriburu era un fascista, en el real, en el cabal sentido de la palabra. ¿Sí? Él lo declaró, tenés mucha razón, porque él lo declaró y en ese momento la Italia fascista gobernaba. No era tan Exacto. mala palabra. Ahora Perón, hay una foto muy impactante, para muchos será trágica, dolorosa, pero hay que verla. Hay una foto de Perón, muy joven, teniente Perón, pegando codazos a los costados del auto de Uriburu cuando este está entrando a la casa de gobierno. ¿Sí? Búsquenla. Hay varias fotos, hay un par de fotos, de una serie de fotos Yo la que vi. lo muestran de Perón. Ahora, Yo la ¿cómo vi. llegó Perón ahí? Perón, en los días previos del golpe de 1930, se le encarga, porque tenía esas habilidades, hay que decirlo, lo mandan a espiar. ¿Sí? Y cuento esto porque es parecido a lo que después va a hacer en Italia. Él lo que después hizo en Chile, que hubo un escándalo, y después va a hacer en Italia. ¿Sí? Entonces, en 1930 lo llaman de las dos facciones posibles que iba a haber del golpe militar. Una era la de Uriburu y otra era la de Agustín P. Justo, ¿sí? Que eran los dos que cabildeaban para ver cómo estaba el clima social para un golpe
y que terciaban entre ellos a ver quién la tenía más grande para tomar el poder. Sí, sí. Lo encomiendan a Perón hacer la que hizo Hitler con los partidos políticos antes de ser Hitler, ¿sí? A meterse en mitines políticos, a meterse en organizaciones sociales, a meterse en fábricas, a meterse en actos políticos y tomar la temperatura de la gente para un golpe, ¿sí? A ver qué pensaban, ¿sí? En ese momento Perón era partidario de la facción de Agustín P. Justo, ¿sí? Más conserva. ¿Eh? Más conserva, un ala más Exacto. conserva. Era un joven teniente que estaba plegado al bando de Agustín P. Justo en la previa de ese supuesto golpe que todavía no se había decidido. Bueno, Perón logra recabar información como para decirle a los dos bandos: no hay clima de golpe, no es popular esto, no va a tener apoyo popular, que de hecho fue así, digamos, el golpe de 1930 no fue popular, no era popular. No, fue re impopular, sí, fue re impopular. No fue como lamentablemente después pasó también mucho más cercano, en 1976, que fue un golpe cívico-militar con un gran apoyo, porque fue un gran apoyo. Sí, absolutamente, sí, hay que decirlo. Eso era otro escenario. Ahora, pese a este consejo, esta idea de un joven Perón que hizo de espía, prevalece la idea de Uriburu, toma el poder Uriburu y él se pliega al bando de Uriburu. O sea, Perón ya arrancó al mejor postor, siendo nadie. ¿Sí? Era en el barrio le dirían el 4 de copas, bueno, era un nadie, estaba buscando ascender y ya se gana en el seno de las Fuerzas Armadas un incipiente odio, estando en unos estadios de poder muy bajos, no era nadie. No, teniente, ¿sí? Estaba, sí. Era lo primero, lo más bajo, ¿me entendés? Bueno, Perón arranca así y se termina plegando a un golpe fascista en la Argentina. No hay otro modo de describir eso. Después, en el año 36, a Perón lo mandan como agregado militar en la Embajada Argentina en Santiago de Chile, ¿sí? Y termina espiando al gobierno chileno, se descubre, eso es un escándalo, lo tienen que mandar de vuelta a Buenos Aires, ¿sí? El que lo reemplaza, curiosamente, en ese destino como agregado militar en Chile es Lonardi, ¿no? Que después va a ser uno de los que lo derrocan. Y de ahí empieza también la pica entre ellos, porque Lonardi tuvo que apagar un incendio con un vaso de agua, ¿sí? En Chile. Fue un escándalo diplomático impresionante. Pagaba espías para que de adentro del gobierno chileno, un desastre se hizo Perón ahí. Bueno, y después viene el año 39, y después viene el año 39, y acá ya me meto derecho en lo que vos me preguntabas, ¿no? Primero, a Perón con esta capacidad de meterse como topo, ¿sí? De diferentes maneras, en diferentes circunstancias, lo marcan, lo eligen como el hombre que tiene que ir a Europa a principios del año 39 para hacer lo mismo que había hecho en el año 30. Ver, en este caso, quién iba a ganar la guerra o quién iba a ser el bando fuerte en la guerra que estaba por empezar. ¿Sí? La embajada argentina en Alemania, diferentes embajadas argentinas en el resto de Europa, ya olían los vientos de guerra que se venían, ¿sí? Que después, en 1 de septiembre del 39, estalla la guerra. Se sabía que iba a empezar la guerra, no se sabía cuándo, y la misión de Perón fue ir y volver con la información para decirle al gobierno de turno: tenemos que ponernos a este bando.
este es el bando este es el bando que nos conviene, por diferentes motivos. Perón elige el destino, le dan a elegir el destino, ¿sí? Y elige la Italia fascista, porque él admiraba a Mussolini y además, como dijiste vos bien antes, lo declaró infinidad de veces, pero infinidad de veces, cogiéndose de hombro como hacía él muchas veces, que hasta pretendía darle un tono jocoso a algunos comentarios que no lo eran. Él nunca dejó de reconocer que admiraba el sistema instaurado por el fascismo, ¿sí? El Sí, de hecho, colectivismo. el colectivismo, el corporativismo, de hecho, O sea, él jamás tuvo él admiraba empacho. eso. Él Y él jamás lo tuvo admiraba empacho. más que a Hitler. A Hitler el interés le venía por otro lado, que es Claro, otro de los costados de Perón. sí, porque, ¿Sí? bueno, más de una vez, yo sé que esto puede ser polémico, puedo ganar el odio de muchos, simplemente por lo que hablamos hace unos minutos, pero es así, son datos. Pero incluso él siempre arengó que era la tercera posición. Él mismo habló del corporativismo, él lo hablaba, lo decía, Sí, lo citaba, no es algo que uno está inventando. sí. Y sí, sí, Y te digo, te agrego más a esto que vos estás diciendo. Y te agrego más. Si vos ves las memorias de los videos, una serie de videos instructivos que hacía Perón en Puerta de Hierro, antes de volver a la Argentina, estoy hablando del año 70, 71, 72, hizo una serie de videos sí. en los que abordó muchísimos temas para la militancia, Se lo para los veía que en lo iban a blanco y ver. negro, con el Claro, pucho, sí, me acuerdo. bueno, en uno de esos videos, Perón, buscalo, no lo estoy inventando, el propio Perón habla de, en Europa estaba el nacionalsocialismo y en la Argentina pensamos hacer como es el socialismo nacional. Sí, 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 sí. Ah, claro, échale agua, ¿sí? En fin, no estoy Que es, diciendo con esto, no estoy diciendo con esto, porque nunca lo dije, no lo digo y no no, lo es voy a decir, un, no, no, que Perón era un nazi, no, no, que era no, lo que vos estás pero diciendo es un facto. hay Se una ve, se tendencia, ve. digamos, hay una tendencia. Mira, a mí una vez me preguntaron en vivo en la televisión pública, ¿sí? Directamente, ¿Perón era nazi? Esa fue Lo la vi, pregunta. contáselo a la Bueno, gente, pero lo vi, mi respuesta, lo mi vi. respuesta va a seguir siendo siempre la misma. Mirá con quiénes se rodeó Perón. Claro, Listo. listo. ¿Quiénes eran ministros? Había, sí. Hubo, sí, ministros de tendencia izquierda, todo lo que quieras. Pero la gente que pesaba eran todos pronazis. O nazis. O Listo. Ya fascistas. está. O fascistas. ¿Sí? No, porque esto, Gente que venía de fuera también, abro ojo, asesores que paréntesis, venían de afuera. cuando, cuando sale lo de este video que él fue tan explícito, porque lo que dijiste yo lo vi, sí, sí, me acuerdo, en Puerta de Hierro, con el pucho prendido, el socialismo nacional, Sí, fue cuando, que no me parece mal, cuando empezaron a investigar al movimiento nazi y al fascismo, al peronismo, al varguismo, ¿no? Todas esas sí, cosas, y empezaron a entender que eran desprendimientos de la izquierda, sí. que no solamente el comunismo y el socialismo es izquierda, que esos son otros dos desprendimientos. Como dijeron, Sí, no, sí, bueno, hay pero miren, fascismo de izquierda. Hay fascismo claro, de izquierda. entonces hablaban de eso, no, bueno, nazi, no se sabe, ¿no? Pero no me parece mal que se pueda investigar. Dicen, no, pero peronismo, nazismo, fascismo, el varguismo, bueno, el salazarismo, decían, probablemente sean desprendimientos de la izquierda, otra. En fin, Sí, otro tema. Al pasar, me otro acordé. tema. Bueno, cuestión, vos me preguntabas de lo que había hecho Perón en España, en Europa, en Italia, en este caso, en 1939, fue eso, fue ni más ni menos que terminar de convencerse él de lo que era el fascismo y tratar de convencer a su regreso, que fue un tema bastante ríspido para él también, y que en definitiva marcó a su regreso los tiempos por venir de la Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque cuando él vuelve de Italia,
ya empezaba la guerra, él recomienda abiertamente, entre una reunión de los más altos oficiales, plegarse al eje. ¿Sí? Había un grupo una facción del ejército, sobre todo, que no entendía o no quería entender, no lo sé, no lo puedo asegurar bien las situaciones que se estaban dando en la Italia fascista, en la Alemania nazi, no tenían algún error conceptual, y más que eso me parece también, e incluso lo tildaron, dicho incluso por él, de comunista, cuando vino a Europa, ¿no? Lo tildaban, bueno, Suena cuestión hasta más... gracioso, mirá. Sí, más allá de estos detalles, lo concreto es que buscan sacárselo de encima a Perón, un grupo de altos oficiales del ejército, y la solución que encuentran es enviarlo al regimiento de montaña en Mendoza. ¿Sí? Ese movimiento sin que ellos lo supieran, va a marcar para siempre a la Argentina, ese traslado, ese quitárselo de encima que pretendieron ese grupo hacer. En definitiva, lo que hicieron fue empezar a construir al verdadero Perón. Porque advertidos los nazis, que ya estaban muy instalados en la Argentina en el año 39, 40, ¿sí? Porque más allá de que Hitler era ya el líder de la Alemania del Tercer Reich desde el año 33, tengamos en cuenta que en el año 1931 faltaban 2 años para que Hitler fuera gobierno. Era apenas un partido que ni siquiera era primero o segundo en las elecciones regionales que se hacían, las elecciones parlamentarias en esa época del partido nazi. Ya había abierto una filial oficial fuera de Alemania, y la primera fue en Buenos Aires. ¿Sí? Mirá. Exactamente. En diciembre de 1931. Bueno, ahí con esta palabra de Marcelo, bueno, que ya se comprometió con nosotros, desde acá te prometemos que vamos a retomar para la próxima entrevista, cerrando con Hitler acá en la Argentina. Hay muchísimas cosas más, pero por lo menos en primera instancia vamos a cerrar con Hitler acá en la Argentina y su posible traslado, que sé que es lo que estás esperando, su posible traslado. Y la relación con los trenes. Y la relación con los trenes, aparentemente muy, muy directa y muy fuerte, por sobre todo, que sé que es lo que estás esperando. Así que bueno, Marcelo, agradecerte por estar acá. Un placer poder haber abierto este programa que, como te cuento a vos y a la gente, tiene un tono más disruptivo. Tratamos del tren, pero le encontramos otra vuelta. Así que agradecidísimo, un lujo tenerte en el primer programa. Un placer. Agradecido soy yo que me consideraron y que, bueno, les pueda resultar interesante lo que pueda contarles. Tira tus redes antes de irnos para que la gente pueda ver tus trabajos, tus cosas. Bueno, gracias y nuevamente. Y bueno, en Instagram pueden encontrar mucho material, bastante documentación, en marcelo.garcia.escritor. Marcelo.garcia.escritor en Instagram. En Instagram. Igual en YouTube, ahí van a tener mucho material, cosas que hago obviamente para el canal 26, mi programa, informes especiales y también otras participaciones. Canal que recomiendo. Canal de YouTube que recomiendo. Bueno, muchas gracias. Es Marcelo García Escritor, ¿no? Marcelo García Escritor, sí. Así que bueno, es fácil. Y si quieren también, bueno, está bueno que pasen y comenten y se suscriban al canal de YouTube de 26 Historia, @26 Historia OK, que ahí también tienen lo que saco al aire cada semana. Y para los que somos viejitos, ¿tenés Facebook? Sí, pero no, Está bien. casi no lo utilizo.
Sí, me encuentro como Marcelo García, escritor también, pero replico en general lo que sale en el Instagram. ¿Sí? Así que, Bueno, y recuerden también los libros de Marcelo. Recuérdenlos por favor también, que ahí todo lo que estamos hablando y lo que vamos a seguir hablando en detalle y con minuciosidad, con todos estos documentos que estamos hablando, con el respaldo, que no hay especulación alguna, sino todo lo contrario, no. están en sus libros. Cita tus libros, Marcelo, por favor, te dejo. Bueno, el primero, La gente nazi Eva Perón y el tesoro de Hitler, editado por Sudamericana en 2017, cuenta un poco este camino de Eva hasta transformarse en lo que terminó siendo, digamos, con su viaje a Europa en 1947, en donde termina no solamente de ajustar esa red que le pedía Perón para el traspaso de nazis fugitivos, sino que a espaldas de Perón hace algunas cosas como, por ejemplo, traslado de bienes del nazismo a Suiza, al Un Credit gran dato Suisse. para comprarlo, ¿eh? Un gran dato para comprarlo, mirá. Y además el otro? bastante actual. Y el otro salió en 2019, ediciones B, también de Random, y se llama Perón y la raza argentina, y básicamente cuenta un poco de unos planes que se pretendieron reactivar en tiempos del primer peronismo, con, en este caso, el ingreso de médicos, científicos de dudosa reputación, entre ellos Mengele, Carpenter, Claro. Barnett, Argentina, y no solamente ellos, otros, con diferentes actividades y diferentes sistemas de grados de protección en el país, en la Argentina peronista. Así que bueno, va de ahí eso. Un trabajo también de gran minuciosidad de investigación Muchas gracias. Bueno, gracias Marcelo, gracias por No, haber estado vos, y un placer. nos vemos la próxima. Nos vemos, como quieran. Bueno, acá pasaba el gran escritor Marcelo García, bueno, además está decirlo, historicista, investigador, periodista, escritor atrapante, ¿no, Daniel? El tema bastante atrapante, ¿no? La verdad que sí, se quedó corta la hora y 4 minutos que estuvo de entrevista. Bueno, por eso mismo se va a hacer en 3 programas separados. Quedó mucha tela para cortar con el tema. Fascinante el tema de cómo se hizo el encubrimiento de los nazis acá en Argentina. Es algo que ya se sabía, ¿no? Pero bueno, acá Marcelo lo explaya de manera completa. Sí, Explicaba déjame Sí, decir algo que contaba él, que hacía hincapié, lo cual es buenísimo, que él va con el facto. Viste que él no va con lo especulativo. Él viene con el documento y eso es lo bueno. Y también de vuelta. O sea, él viene con. O sea, sin estar sesgado por una ideología. Él viene con la cosa como está. O sea, claro, a ver, lo dijo porque nosotros sabemos que si hablamos de Perón y demás acá en la Argentina engrietada a causa de ese encuentro, sí él lo dijo desde un principio, cuando yo lo consulté, acá no pasa por el ser peronista, antiperonista, él lo dijo muy claro, ideológicamente hablando, él no va por esa línea, él simplemente tira todo lo que investigó y tiene documentos de, bueno, Archivo General de la Nación, Ministerio del Interior, Armada, Ejército, creo que hasta de la Fuerza Aérea, bueno, OSS, FBI, CIA, incluso de la Unión Soviética. Ahora, es absolutamente revelador y es atrapante. Y de vuelta a contarle a la gente que esto que se viene para largo, porque pueden decir nuestros seguidores, che, pero ¿dónde está el ferrocarril? Ya va a venir lo del ferrocarril. Sí, ya va a venir, todo esto, sí. Tengan paciencia. No se puede contar la historia por partes. Si nos vamos a enfocar en el ferrocarril, es como que no terminás de enlazar cosas. Siempre es bueno empezar desde bien atrás y después ir avanzando en la historia. Claro, porque si vos arrancás hablando del ferrocarril, vos vas a tener 15 minutos de entrevista. Claro. Aunque te lo cuente en todo el detalle. Y lo bueno, y hay que decir que Marcelo García es muy generoso, porque, a ver, Dani, es un tipo del medio. Sí. Tipo que está en Canal 26, él es el
es el editor, es el director web de Canal 26, aparte de que tiene su programa. Por eso digo que es muy generoso y desde acá le mandamos un saludo enorme y un abrazo y mil gracias por ser parte de este arranque, ¿no, Daniel? Que ya arrancamos bastante Ya arrancamos discutivo. invitado especial, sí. Totalmente. Entonces, él, para ponernos en contexto de Hitler en la Argentina y cómo desemboca en el ferrocarril, que es prácticamente la parte final, lo que está haciendo, que es grandioso, es ponernos absolutamente en contexto. Por eso vos fíjate que él decía, permitime que me vaya para atrás, permitime que me vaya para atrás. No, obvio. Siempre hay que ir en esos recovecos para ir entendiendo detalle a detalle cómo fue transcurriendo la historia. Porque si no, siempre quedan esos cabos sueltos que uno no termina de entender. A veces está bueno que los playe de esa forma. No, exactamente. Y bueno, entonces nosotros ya lo tenemos comprometido para otra parte. En realidad nosotros ya tenemos una segunda parte. Te contamos, a vos que estás del otro lado, que nosotros ya tenemos una segunda parte donde él sigue desglosando absolutamente todo para finalmente llegar, sí, a Hitler en la Argentina y esta utilización que hizo del ferrocarril en la Patagonia, por supuesto, que no, a ver, no lo voy a spoilear yo, ¿no? Ahora, pero de eso se trata. Así que bueno, Daniel, buen inicio del programa, realmente, la verdad, arrancamos La verdad muy que bien. superó las expectativas. Y creería que sí, que para un primer programa la verdad que superó bastante las expectativas. Bueno, hemos tenido también un invitado de lujo que va a estar dos programas más. Sí. Y bueno, déjame saludar a la gente, déjame que salude a... Cuando digo plataforma 14 sabemos a quién me estoy refiriendo, al líder le digo yo, así que déjame saludar a plataforma 14. Déjame decir, ¿no? Sí. Bueno, quiero saludar a Laura Aguirre, a Pamela, a Clarisa, a Paula Smargiasi, Aurelio, Alejo Codesio, Nico Fernández, Lucía Núñez, por supuesto, a Martín González, bueno, gente que está siempre con nosotros, a todos los seguidores. Y recordad que con Daniel que estamos iniciando, para poder traerte estos ciclos, nosotros lo hacemos todos a pulmón, siempre. Entonces te vamos a pedir que des like, que compartas, que comentes abajo, que nosotros vamos a ir respondiendo, ¿o no? No, obvio, tal cual. Vamos a ir respondiendo a nivel de la semana y que nos puedes ayudar con un super chat. Vamos a tener una cuenta de Mercado Libre, lo digo así libremente, como para poder autofinanciarnos y como para poder seguir sosteniendo este canal de stream, que es de Plataforma 14, que también son muy gentiles. Pero bueno, tenemos que recordar que el desvío es parte de Plataforma 14, tiene su autonomía, pero es por eso esto, ¿no? Lo estás viendo acá. Sí, Y bueno, de esa forma nosotros vamos a poder seguirte acercando todas estas investigaciones y todas estas entrevistas, te diría, de altura. Nuestras redes están ahí, en Instagram, en Facebook y en YouTube por ahora. Ya veremos si más adelante haremos algunas otras. Las redes de Plataforma 14 también. Así que, bueno, Dani. Sí. Finalmente. Bueno, yo más que nada, bueno, agradecerte el espacio que me diste de poder acompañarte en lo que es este programa, este proyecto. Y bueno, también un agradecimiento a lo que es Plataforma 14 por permitirnos el espacio para poder hacer este programa. Más que nada eso. Sí, claro, sobre todo porque nos los dejan hacer con tanta autonomía. La verdad, yo esto se lo quiero decir a la gente. Ellos, o sea, la gente de Plataforma 14, lo que nos indican es más bien una línea diplomática y de respeto, pero nos dejan una libertad total. Y eso hay que citarlo. O sea, fíjate a quién trajimos, que es muy disruptivo. Y ni tuve que consultarlo, simplemente me dijeron, vos sabés los parámetros, dale para adelante con Daniel. Así que eso siempre se agradece, por supuesto. Y bueno, quiero anunciar que, bueno, que
suscriptos a Plataforma 14, que estamos empezando a tener ciclos de distintos programas. Ya había uno que lo voy a anunciar, que es Café, Trenes y Amigos, que va el jueves a las 21. A veces puedo llegar a participar, dependiendo cómo esté el tema. Y bueno, conducido por Pablo Smargiassi y Aurelio Di Francesco. Obviamente es algo más distendido, te lo dice el título, Café, Trenes y Amigos. Es una charla. Así que bueno, contame, Daniel, ¿qué te pareció esta experiencia en el stream y qué te pareció haber tenido a Marcelo García, nada más y nada menos? No, de verdad, bastante buena la experiencia. La primera vez que me lanzo a hacer esto, ya, bueno, veníamos ahí con la página de desvío, haciendo algunos videos así de lugares que visitábamos, eso, de algunas transmisiones, y bueno, nada, ahora es como que saltamos un poco a lo grande. Y nada, me entusiasma seguir con esto y bueno, poder ir desarrollándome mejor a lo largo que vayamos haciendo esto. Sí, bueno, eso claramente viene solo. ¿Qué te pareció tener a un hombre como Marcelo García para arrancar este ciclo? García, nada, arrancamos lo grande, o sea, estamos sinceros, trajimos a una persona de renombre, con mucha carrera, digamos, en los medios. Y bueno, mucho para aprender también de eso. Bueno, lo vamos a tener 2 veces más, ya tenemos totalmente planeado y en edición el siguiente programa y en la semana vamos a estar grabando la última parte de la entrevista. Así que bueno, Daniel, sin más, bueno, nos vamos despidiendo de todos los seguidores, agradeciéndoles por estar, espero que hayan cumplido sus expectativas, compartan, denle like, acuérdense el jueves que está Café, Trenes y Amigos, y síganos porque va a haber novedades y este ciclo sigue en 2 partes más y tenemos preparados más investigaciones, distintas también como lo que te estamos proponiendo. Sí. Y por supuesto vamos a seguir con un ciclo de entrevistas. Daniel ya está trabajando en eso. Daniel Dron, nos quedamos riendo, ¿no? Porque escuchamos al operador, ustedes no lo escuchan del otro lado. Nada de hacer reír, pero bueno, Daniel Dron, mi amigo Daniel Dron ya está trabajando para traer a los próximos invitados cuando termine este ciclo con. Sí, ya estuve entrevistando gente para ir entrevistando. Bueno, perfecto. Bueno, sin más nos despedimos de todos, agradeciendo por estar, porque, bueno, nos siguen. Gracias por estar en este primer programa, por el aguante a toda la gente que en la semana estuvo. Bueno, Daniel, vos ya sos parte. Agradecerle a nuestro productor, Daniel Green, que ustedes no lo escuchan, pero está atrás. Nosotros lo escuchamos todo el tiempo. Él, la verdad, un genio. Él es el que está editando atrás. Él es el que en la semana le pone toda la sangre. Así que agradeciendo. Bueno, Daniel querido, martes que viene seguimos con Marcelo García, la segunda parte. Segunda parte, sí, correcto, Luchito. Así que nada, se viene con toda la segunda parte. Bueno, ya como dijiste vos, viendo más que nada la conexión ferroviaria, ¿no? Lo que la gente quiere ver, digamos. Sí, nada. Eso igual, déjame decirle a la gente que eso va a estar en la tercera parte. Tenés razón. Falta grabar. Porque tiene que seguir haciendo un desglose para llegar hasta ahí. Pero igual, ya lo vieron. Sí. Bueno, Daniel, lo viste vos. La verdad que es un tema apasionante, es muy llevadero. Yo te cuento algo antes de retirarnos. Cuando estuvimos con el productor haciendo esto con Daniel Grine y con Marcelo García, más allá de esto que vos viste y que ya tenemos la segunda parte, entre lo que estuvimos fuera del aire cuando arrancamos, lo que grabamos y lo que hablamos en off después, es tan apasionante y tan atrapante el tema y tan revelador, sobre todo porque tiene los datos, que hemos estado 4 horas. Sí, 4 horas. Sí, lo hemos hablado, sí. Yo, bueno, no he estado presente, por temas
bueno, trabajo, facultad, etcétera, pero sí me imagino que habrá sido muy, muy productiva la charla, digamos, la entrevista. No, sobre todo atrapante y como te decía, muy, muy, muy revelador. Puede, como decía el mismo Marcelo, ¿no? Puede ser que uno tenga encuentros y desencuentros por lo ideológico, pero acá hay una línea de cosas que han ocurrido. No, no se habla de lo que pienso, lo que yo creo. Así que bueno, seguimos por ahí. El desvío se trata de esto. Es una visión diferente del riel. En el ámbito ferroviario, sí. Así es. Bueno, gente, Daniel, miles de gracias por estar. Daniel Green, Gracias, un abrazo grande. Ahí atrás al productor, te mando un abrazo grande. Bueno, hemos saludado a todos. Bueno, Daniel, nos vemos martes que viene. Dale, Luchito, el martes que viene, y bueno, espero que nos acompañe el público también. Bueno, como ya dijo Lucho, síganos en nuestras redes sociales y bueno, apóyennos compartiendo las transmisiones para que llegue a más gente. Ah, y no se olviden de darle like, porque así el algoritmo recomienda el video a más gente. Exactamente, como bien dice Daniel, si vos le das like, es gratuito totalmente, suscribirte es totalmente gratuito y así va a trabajar el algoritmo y esto lo va a ir recomendando siempre en esta plataforma que es YouTube, lo va a seguir recomendando, así que bueno, Daniel, abrazo de siempre, mil gracias por estar, a Daniel Grine, que ya lo saludé como 800 veces, pero le vuelvo a agradecer otra vez. Y a todos ustedes, bueno, miles de gracias por estar. Comenten, compartan, denle like, suscríbanse y por lo pronto nosotros nos vemos el próximo martes a las 21 horas por este canal, plataforma 14. Somos El Desvío y esto es El Desvío Stream. A todos ustedes, muchas gracias y hasta el martes que viene. Chao. Hasta el martes. Chao, chao.